La revolución industrial fue un periodo de cambios gigantescos. Entre los siglos XVIII y XIX, las fábricas, los trenes y las nuevas máquinas transformaron la forma en la que la gente trabajaba, viajaba y vivía. Pero había un problema que todavía no estaba resuelto: la comunicación. Imagina esto: si querías mandar un mensaje de una ciudad a otra, la única opción era escribir una carta y enviarla por correo, a caballo, en tren o en barco. Eso podía tardar días, semanas o incluso meses. En un mundo que avanzaba tan rápido, esta lentitud era un obstáculo enorme. La sociedad necesitaba un sistema más veloz, y fue ahí donde nació una de las mayores revoluciones tecnológicas: el telégrafo eléctrico. El telégrafo eléctrico fue desarrollado en 1837 por Samuel Morse, un pintor estadounidense que nunca imaginó que pasaría a la historia como uno de los grandes inventores. Con la ayuda de Alfred Vail, diseñó un sistema que aprovechaba impulsos eléctricos que viajaban por un cable. Lo más ingenioso de su invento fue el código Morse, un lenguaje de puntos y rayas que representaban letras y números. Con este código, era posible enviar palabras enteras a través de simples señales eléctricas. Lo que antes tardaba semanas en llegar, ahora podía transmitirse en cuestión de minutos. El momento clave llegó en 1844. Samuel Morse hizo la primera demostración oficial de su invento, enviando un mensaje desde Washington, D.C. hasta Baltimore, una distancia de más de 60 kilómetros. El texto decía: "What hath God wrought?", o en español: "¿Qué nos ha traído Dios?". Ese instante marcó un antes y un después. Por primera vez, la humanidad fue testigo de la comunicación instantánea a larga distancia. Lo que parecía casi mágico se convirtió en realidad. Durante la Revolución Industrial, el impacto del telégrafo fue enorme. En el comercio, los empresarios podían cerrar tratos y coordinar envíos sin tener que esperar semanas. En el ferrocarril, ayudó a controlar horarios y prevenir accidentes al comunicar en tiempo real la ubicación de los trenes. En la política y la guerra, los gobiernos podían recibir noticias y dar órdenes casi al instante, algo que cambió completamente la manera de tomar decisiones. Y en la vida cotidiana, permitió que personas alejadas pudieran compartir información rápidamente, acercando sociedades enteras. Pero la influencia del telégrafo no se quedó solo en Estados Unidos. Pronto, el invento se extendió por todo el mundo. A mediados del siglo XIX, ya existían cables telegráficos que unían países y continentes. En 1866 se colocó el primer cable telegráfico transatlántico, conectando Europa y América. Por primera vez en la historia, dos continentes separados por miles de kilómetros podían comunicarse en cuestión de minutos. El planeta empezaba a sentirse más pequeño y conectado. Gracias al telégrafo nació la primera gran red global de comunicación. Este invento sentó las bases de todo lo que vendría después: el teléfono, la radio, la televisión y finalmente el Internet. Si hoy puedes enviar un mensaje de texto, hacer una videollamada o compartir información en redes sociales al instante, es porque en el siglo XIX alguien abrió el camino con el telégrafo. Antes de Samuel Morse ya había intentos de mejorar la comunicación a distancia. En Europa existían los llamados telégrafos ópticos, torres con brazos móviles que transmitían mensajes visuales a través de señales. El problema era que solo funcionaban de día, dependían del clima y no podían cubrir largas distancias fácilmente. Otros inventores también experimentaron con sistemas eléctricos. En 1830, Joseph Henry, un científico estadounidense, demostró que los impulsos eléctricos podían usarse para transmitir señales a distancia. Estas ideas fueron la base sobre la que Morse trabajó para crear un sistema más práctico, eficiente y universal. El funcionamiento del telégrafo era simple, pero revolucionario. Se usaba una batería para generar corriente eléctrica. El operador presionaba una llave telegráfica que abría y cerraba el circuito. Cada vez que la corriente pasaba, el receptor, al otro extremo del cable, registraba un punto o una raya. El operador debía conocer el código Morse de memoria, ya que cada letra del alfabeto tenía su propia combinación de señales. Aunque parecía complicado, los telegrafistas se entrenaban hasta poder enviar y recibir mensajes casi tan rápido como alguien podía hablar. El telégrafo no solo cambió el comercio y la política, también transformó la manera en la que la gente entendía el tiempo y el espacio. Antes, cada ciudad tenía su propia hora local, ajustada por la posición del sol. Pero con los trenes y el telégrafo,
Fue necesario unificar horarios para que todo estuviera sincronizado. Además, los periódicos comenzaron a recibir noticias casi en tiempo real. Lo que antes tardaba semanas en publicarse, ahora llegaba en horas. Esto creó un público mucho más informado y dio origen a la prensa moderna. El telégrafo también tiene curiosidades que lo hacen aún más fascinante. Los telegrafistas se convirtieron en profesionales muy respetados. Eran como los hackers o programadores de su época. Con el telégrafo nació el concepto de los mensajes urgentes, los antecesores de nuestros mensajes instantáneos. Las primeras agencias de noticias como Associated Press surgieron gracias a él, porque podían recibir información de todo el mundo y difundirla rápidamente. Y muchos lo llamaban el Internet del siglo XIX, porque conectó al mundo de una manera nunca antes vista. Aunque con el tiempo fue reemplazado por el teléfono y otras tecnologías, el telégrafo siguió en uso durante más de un siglo. Algunos países lo mantuvieron activo hasta principios del siglo XXI. Su importancia fue tan grande que sin él, probablemente la globalización no habría ocurrido tan rápido. Gracias al telégrafo, el mundo aprendió a estar conectado en tiempo real. Fue el primer paso hacia la sociedad de la información en la que vivimos hoy. Samuel Morse y su telégrafo no solo resolvieron un problema de la revolución industrial, nos dieron la capacidad de comunicarnos casi al instante y cambiaron para siempre la manera en la que el mundo funciona. Así comenzó la era de las telecomunicaciones. Y desde entonces, el mundo jamás volvió a ser el mismo.